Estamos con Gabriel Pombo, el doctor Pombo, que es escritor de 2 libros, El monstruo de Londres, la leyenda de Jack el Destripador, del año 2008, y Historias de asesinos del año 2010. Y estamos acá para hacerle un par de preguntas. Doctor, ¿por qué piensa que Jack el Destripador no fue descubierto en tantos años de investigaciones? Bueno, es un poco la pregunta clásica de todos los estudios criminologicos, que así se le llama a la ciencia que estudia y analiza no solo las actividades delictivas de Jack el Destripador, sino que se enmarca en toda la historiografía de la época victoriana. ¿Por qué no ha sido capturado? Bueno, simplemente porque no había los adelantos técnicos de los cuales goza la moderna policía, porque evidentemente una persona, un individuo, un asesino que hubiera cometido este tipo de crímenes, que son tan burdos, que dejan tantas pistas y huellas que serían tan fácilmente detectables hoy en día gracias a técnicas de ADN, y sin ir más lejos gracias a las técnicas dactiloscópicas, de las cuales ya hace mucho tiempo atrás que hay un dominio pleno a nivel criminológico. Bueno, sin duda alguna hubiera sido detenido, confeso, y se conocería plenamente su identidad. Por lo tanto, al mismo tiempo, el misterio y la mitología edificada en torno a este asesino no existiría. ¿Usted qué piensa que, con relación a las diversas teorías que se fueron generando en todos estos años, cuál piensa que fue la más acertada con relación a la identidad del asesino? Bueno, ante todo pienso que el hecho de que periódicamente, y vale decir, al cabo de un año fácilmente 2 o 3 teorías, 2 o 3 ensayos se presentan y salen a la luz pública, es beneficioso no solo para todo el aspecto mediático que tiene que ver con el estudio de este tema, sino es positivo para la criminología. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo donde si no hay un poco de sensacionalismo, donde si no hay ciertos elementos mediáticos, bueno, la oscuridad, el paso del tiempo va dejando en la nada misterios criminológicos que serían sumamente interesantes y atractivos. O sea, el hecho que cada tanto surja una presunta espectacular prueba, surja un libro que anuncie con total espectacularidad y sensacionalismo de que efectivamente ha dado con la identidad de este anónimo asesino, es positivo. Y contestando concretamente tu pregunta, Emiliano, de cuál considero que es la teoría más acertada, tengo que decir que en mis investigaciones no postulo, o sea, un candidato en concreto. Yo he publicado 2 libros al efecto que tú lo mencionaste y donde abordo este tema con la mayor profundidad posible, y luego de haber examinado con la mayor seriedad que me ha sido posible también todas las distintas hipótesis y teorías. Sin embargo, yo apunto a un perfil criminológico y no a un individuo en concreto. Correcto. Y con relación a este perfil que usted analizó, digamos, ¿cuál sería el perfil del asesino que encuadraría dentro de Jack el Destripador como mito? Bueno, primero, mi más plausible asesino no integraría las teorías más sensacionalistas al respecto. No sería un príncipe, no sería un pintor famoso, no sería el cirujano de la reina Victoria, o sea, porque considero que ninguno de estos personajes tan connotados, con tantas facilidades económicas y sociales, tiene el perfil de lo que nos dicen los hechos comprobados respecto a este caso criminal. Es mucho más probable que Jack el Destripador fuese un simple psicópata, que aunque sí admito que posiblemente tuviera una inteligencia perversa y superior a la media de la ciudadanía en general, no obstante ello, no gozó de estas excelencias, de estas capacidades extraordinarias, por varias cuestiones, y una de ellas muy simple. Si un personaje así como estos que mencioné, un príncipe, un pintor famoso, un cirujano célebre, hubiera estado merodeando por el sórdido y triste arrabal de Whitechapel, donde se nucleaban más de 1.200 prostitutas que vivían en condiciones infrahumanas, donde se atiborraban albergues de mala muerte, pensiones, donde toda la miseria y todo lo paupérrimo
el luminoso Londres victoriano de la época se focalizaba allí. Bueno, este personaje no hubiera durado ni 5 minutos en el escenario de los crímenes. ¿Por qué? Porque había una persecución policial y también de organizaciones civiles que estaban en procura de identificar y capturar a este asesino, que patrullaban y hacían un control sobre la zona que era extraordinario. De modo pues que si un personaje que salía totalmente del contexto habitual ingresaba y se acercaba en esos momentos donde había tanta tensión, donde era tan extraordinaria, digamos, por la difusión que la prensa le había suministrado a este caso, donde la persecución era tan intensa, fácilmente hubiera sido objeto de una captura policial. Y además las propias prostitutas, las cuales ya estaban alertadas de que había un psicópata que estaba en procura de asesinarlas, fácilmente hubieran tenido una guardia alta y no hubieran sido sorprendidas. Y todas ellas fueron sorprendidas. En todos los casos se trató de asesinatos cometidos de improviso, donde el ejecutor pudo mutilarlas con un rápido y feroz golpe de izquierda a derecho a sus cuellos, y posteriormente procedió a la evisceración de los cadáveres, a la extracción de órganos, que le da precisamente el triste mote criminal de Jack el Destripador. ¿Y usted qué elementos considera que dificultaron la investigación o que impidieron descubrir al asesino? Bueno, en parte lo comenté al principio de tu pregunta, Emiliano. Sobre todo el hecho de que la criminología estaba literalmente en pañales en aquella época, de que la policía de la época, la célebre Scotland Yard, pese a que estaba muy capacitada para combatir el crimen que se le daba en aquellas ocasiones, no estaba sin embargo capacitada para enfrentarse a un psicópata moderno como fue el apodado Jack el Destripador, el cual no cometía los errores clásicos de otro tipo de delincuentes, y además tenía una gran capacidad para salir de la escena de los crímenes. Sin duda alguna, Jack el Destripador, como comenté momentos atrás, era un habitante poblador de la zona, o sea, por lo tanto no podía ser alguien ajeno a esa región. ¿Por qué? Porque cada vez que perpetraba sus crímenes y rápidamente venían las rondas policiales y se daba la voz de alarma y salían en pos de él los agentes policiales e incluso los miembros privados del comité de vigilancia de Whitechapel, bueno, él lograba eludir esos cercos policiales o esos cercos de persecución de una manera con gran facilidad. Bueno, solamente un individuo que tuviera un conocimiento acabado, al dedillo, de toda la zona podría escapar. Tenía que conocer de una manera acabada, de una manera total, dónde terminaban cada una de las callejuelas, dónde había albergues donde él puede ocultarse, qué calles terminaban en callejones y salida y cuáles no. Bueno, un individuo que fuera ajeno a la población de Whitechapel obviamente no tendría esa facilidad que le permitió mantenerse impune hasta el día de hoy. Doctor, ¿qué piensa usted acerca de la veracidad de estas cartas, si no fueron consecuencias de la prensa amarillista o del sensacionalista de la época, o si efectivamente son cartas reales enviadas por el asesino a la prensa? Bueno, la opinión de la mayoría de los expertos en el tema es que la única carta que tiene algún viso de posibilidad de haber sido emitida por el verdadero homicida es la carta From Hell, por distintas circunstancias. Una de ellas, como dije anteriormente, iba acompañada esta carta de una caja que contenía medio riñón que los patólogos que lo examinaron consideraron que era humano, y por lo tanto, como dicho riñón estaba afectado de la llamada enfermedad de Braille, que era una enfermedad que era propia de los alcohólicos, y al mismo tiempo, como pocos días atrás había sido victimizada la prostituta Catherine Dowes, a la cual, entre otros órganos que el criminal le extrae, le estirpa el riñón, y se sabía que esta mujer era una alcohólica perdida y que padecía de esta llamada enfermedad de Braille. Bueno, ese hecho lleva a varios especialistas en el tema a considerar que la carta From Hell efectivamente le perteneció al verdadero homicida. Y se es mucho más suspicaz y hay recelos de que sean falsas las cartas poco menos de
recién cartas que llegaron a la Policía Metropolitana y también a otros medios de prensa. Incluso la primera carta que tiene la firma, el rótulo Jack the Ripper, la famosa carta Dear Boss, está puesta en tela de juicio al día de hoy. Se considera en general que es una carta falsa, probablemente enviada por periodistas en un afán justamente de crear este mito, esta mitología mediática con una finalidad lucrativa, para vender periódicos. Y vaya que lo consiguieron, porque a 126 años de estos homicidios, el mito de Jack el Destripador sigue tan vigente como antes. Y acerca de las nuevas teorías, doctor, que se efectuaron y se realizaron en base a la ciencia en esta última época para dilucidar quién es el asesino, la identidad, ¿usted qué piensa? Bueno, como dije al principio de la nota que me vienes efectuando, Emiliano, teorías hay todos los años y es buena cosa que las haya porque impulsan esta mitología y impulsan incluso un estudio serio de este caso criminal que de otra manera quedaría estancado. El pasado año, por el mes de septiembre, salió a la luz pública la sensacional noticia de que gracias a técnicas de ADN se había podido dar con la identidad del criminal y fue acusado a Aaron Kominsky. Aaron Kominsky es uno de los tantos sospechosos, quizás yo diría de menor jerarquía, por los expertos que han estudiado el tema, pero que salió a la luz con mucha más fuerza gracias a un trabajo del señor Russell Edward, el cual es un criminólogo aficionado que adquirió un chal, o sea, una prenda que se supuso que pertenecía a la víctima Catherine Dowes, la misma víctima que momentos atrás mencioné le había sido extraído este riñón que podía haber sido enviado en la carta dirigida a Mr. Lax. Bueno, al día de hoy esa teoría ha perdido totalmente peso porque aquellas pruebas por ADN, después de haber sido cotejadas y comprobadas por especialistas más escépticos y más serios que el especialista que inicialmente el señor Edwards había contratado, han llegado a la conclusión de que hubo errores muy groseros en la técnica del ADN y que por lo tanto ese chal que supuestamente tenía manchas tanto de semen del asesino como de sangre de la víctima y que incluso se había utilizado a descendientes, a mujeres acá por la línea materna, porque se trataba del llamado ADN mitocondrial, a las cuales se le había practicado los respectivos análisis y supuestamente coincidían sus ADNs y por lo tanto, digamos, en esta teoría, este sospechoso menor llamado Aaron Kominsky era efectivamente Jack el Destripador. Y bueno, hoy por hoy, gracias a nuevos estudios hechos, se ha demostrado que fue una teoría que carece de eficacia y que no tiene prueba alguna que la respalde. Doctor, descartado el ADN como medio para descubrir la identidad del asesino, volvamos al tema de la grafología. Acá yo tengo 2 ediciones del libro de la doctora María Laura Arra. ¿Usted qué piensa acerca de este libro? Acá tiene la primera y segunda edición. Bueno, la ciencia, como veníamos diciendo, atacó por varios puntos tratando de dilucidar el viejo misterio de cuál era la identidad de este anónimo homicida serial. El ADN yo no lo descartaría, lo que sí digo es que en el caso que acabamos de comentar, en esta obra que acusa al sospechoso Aaron Kominsky, otros estudiosos en el tema entendieron de que habían sido erróneamente efectuados los análisis de ADN. No es que sea desechable el ADN como tal. Mucho menos desechable es la grafología, que es una ciencia muy respetable. Y la doctora en psiquiatría y grafóloga Mónica Laurearra, efectivamente, ha llevado a cabo un trabajo pionero al efecto, porque hasta donde tengo como estudioso del caso de noticias, es la primera grafóloga que, utilizando estas técnicas, atacó el tema del misterio de la identidad de Jack el Destripador. Más allá de si el candidato, el sospechoso que ella nomina al efecto, sea plausible o no. Eso es un tema aparte. Lo realmente destacable del trabajo de Mónica Laurearra es que fue la primera, o sea, fue pionera en este campo, de utilizar las ciencias y las técnicas grafológicas, utilizando obviamente cartas adjudicadas al asesino y comparándolas con letras y grafismos de determinados sospechosos que ella postula en su ensayo y determinó
determinó que podía ser determinado, no sospechoso, porque incluso hasta tiene ese mérito el libro de la doctora Adra, de que no se trata de un manido sospechoso, como en el caso de Kominsky o muchos otros, sino de un personaje muy vinculado a la historia de Jack el Destripador, pero que ningún experto anteriormente lo había sindicado como el asesino. Eso no quiere decir que personalmente, como estudioso del tema, esté de acuerdo con la persona nominada al efecto, la cual en este caso es el también famoso y connotado investigador policial Frederick George Aberlin, que coincidentemente fue el principal policía a cargo de esta investigación. Doctor, ¿y usted en definitiva quién piensa que fue Jack el Destripador? Como también comenté anteriormente, no apunto a un sospechoso en concreto, sino a un perfil de sospechoso. Y ese perfil está en un poblador anónimo, gris, anodino, es un psicópata inteligente, sí, pero sin las cualidades extraordinarias de otros postulados al efecto. Repito, de ninguna manera pudo haber sido un príncipe, de ninguna manera pudo haber sido un gran pintor impresionista como Walter Sickert, ni el doctor William Gall. Por lo tanto, es un personaje desconocido, pero sí coincido con algunos estudios criminológicos al efecto, como el del doctor Thomas Bond, el cual daba todas estas características que yo estoy mencionando para el perfil que tendría que tener el asesino anónimo Jack el Destripador.